Estamos nuevamente juntos, como lo hacemos cada semana, para estudiar la porción que corresponde a esta semana, la porción del Pentateuco que corresponde a esta semana. Les damos la bienvenida a todos ustedes, les agradecemos por estar, algunos desde antes de que comenzara la transmisión ya están conectados esperando, otros se van añadiendo a medida que transcurren los minutos. Así que les damos la bienvenida a todos y los invitamos a tener su Biblia abierta en el estudio que corresponde, en los pasajes bíblicos que corresponden a este estudio, y a tener su marcador, su lápiz, su regla, su cuaderno, todo lo necesario para tomar nota de lo que vayamos avanzando con el estudio. Antes de comenzar con la para allá de esta semana, les vamos a recordar que hoy estamos en el día 25 de ¿qué mes, Ada? Mes quinto. Muy bien, 25 del mes quinto del calendario bíblico. Entonces, ¿por qué es importante resaltar, destacar, recordar que estamos en este día 25? Yo se los anoto siempre cuando les paso, ya sea por los diferentes medios, las lecturas que hay que hacer, que corresponden a la semana y a la semana siguiente, que han correspondido a esta semana, y a la semana siguiente se las anticipo. Les pongo allí qué día del calendario gregoriano es el que corresponde y qué día del calendario bíblico es el que corresponde. Hoy estamos en el día 25 del calendario bíblico, día 25 del mes quinto. ¿Cuál es la importancia de esto y por qué lo resaltamos? Porque Moisés subió al monte y trajo las tablas de la ley, y eso fue en el mes segundo, o en el mes tercero, el mes tercero. Subió al monte, bajó con las tablas de la ley y encontró al pueblo adorando un becerro de oro, en plena idolatría, y rompió las tablas de la ley. Dios se enojó y Moisés se enojó también. No obstante, Moisés rogó a Dios por el perdón del pueblo y por una nueva oportunidad. Dios le dio esa nueva oportunidad al pueblo, de modo que le dijo a Moisés que subiera nuevamente, que preparara dos tablas nuevas, dos tablas de piedra nuevas, y subiera nuevamente al monte. Bueno, Moisés subió al monte nuevamente el día primero del mes sexto. Anote eso. Moisés subió nuevamente al monte el día primero del mes sexto. Y al igual que lo hizo la primera vez, estuvo 40 días allí en el monte, en la presencia de Dios, alimentándose de su palabra, porque él estaba ayunando, así que se alimentaba de la palabra de Dios, y recibió el segundo juego de tablas de la ley. Así que si usted saca la cuenta, va a encontrar que se subió el día primero del mes quinto y estuvo 40 días en el monte, bajó del monte con las nuevas tablas de la ley el día 10 del mes séptimo. Entonces, yo le estaba diciendo, subió el día primero del mes sexto. Claro. Creo que les dije mal recién. No, sexto. Sexto. Subió el día primero del mes sexto y bajó del monte el día 10 del mes séptimo, 40 días. O sea que si estamos al día 25 del quinto, faltan 4 o 5 días para que la luna nos marque el comienzo del mes sexto, que es cuando comienzan esos 40 días que Moisés estuvo en el monte recibiendo el segundo juego de tabla de la ley. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando Moisés estuvo los 40 primeros días, y recibió las primeras tablas que él quebró, cuando bajó, el pueblo estaba desenfrenado adorando un becerro de oro, estaba en plena idolatría.
Sin embargo, el pueblo hizo un arrepentimiento bíblico, una teshuvá, un verdadero arrepentimiento bíblico. Moisés rogó a Dios y Dios le concedió subir nuevamente. Ahora, imagínense que estos 40 días, segundos 40 días que Moisés estuvo en el monte, con toda seguridad el pueblo estuvo abajo en el campamento, orando, buscando a Dios, en un profundo arrepentimiento, pensando solamente en Dios, solamente en agradar a Dios, solamente en arrepentirse de todos sus pecados, en hacer una verdadera teshuvá. Entonces realmente esos 40 días, segundos que Moisés estuvo en el monte, el pueblo estuvo haciendo teshuvá, haciendo un verdadero arrepentimiento bíblico durante esos 40 días, preparándose para esperar a Moisés que descendiera del monte con las segundas tablas. Es muy importante esto porque si estamos en el 25 del mes quinto y dentro de 4 días, a lo sumo 5, comienza el primero del mes sexto, eso significa que comienzan esos 40 días de teshuvá, 40 días de verdadero arrepentimiento, 40 días de reflexión, 40 días de esperar en Dios, de ser hallados conforme al corazón de Dios cuando volviera Moisés con las segundas tablas de la ley. Él regresa, él desciende con la segunda tabla de la ley el día 10 del mes séptimo. El día 10 del mes séptimo es el día de expiación, lo que se llama el día del perdón, el día de Yom Kippur. Bueno, día de Yom es redundante, ¿no? Es el Yom Kippur, el día de expiación, el día de perdón. Ese día es el día que descendió, es el día de juicio, el día que descendió Moisés con el segundo juego de tabla de la ley. Así que cuando comencemos, ahora cuando veamos otra vez salir la luna, la nueva luna, que comienza el mes sexto, empecemos a contar y hagamos esa teshuvá, hagamos esa reflexión, hagamos esa consideración, hagamos esa introspección, ese autoanálisis, ese revisar todo nuestro pasado, hacer sanidad interior, poner nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestros traumas, nuestros conflictos, nuestros aspectos de nuestro carácter que no podemos dominar, poner todo eso delante del Señor durante esos 40 días que hay entre el primero del mes sexto y el día 10 del mes séptimo. Entonces esos son días de arrepentimiento. También toda la temporada, el periodo de preparación para todas las fiestas que vienen, ¿no? Desde el primero del mes séptimo. O sea que tenemos 30 días hasta el primero del mes séptimo, que es el día de trompetas, que Dios quiera que suene la trompeta y seamos arrebatados, porque ese es el día del arrebatamiento, el día primero del mes séptimo, el regreso de nuestro Señor, el sonar de la trompeta, pero nos quedó en el medio de los 40 días. Entonces tenemos 30 días hasta el día de trompetas, de arrepentimiento. Si el día de trompetas no escuchamos el sonar de las trompetas y no somos arrebatados, nos quedan 10 días más hasta el día de expiación, el día que descendió Moisés con la segunda tabla de la ley. Son días de mayor arrepentimiento todavía, porque vamos a tener que seguir quedándonos acá y queremos agradar al Señor y queremos sanar nuestro corazón y queremos vestirnos de lino fino, limpio y resplandeciente, que son las buenas obras, que son las obras preparadas de antemano, como dice Efesios, para que andemos en ellas. Entonces ahí tenemos el calendario profético que usted tiene que tener en cuenta. Hemos tomado estos minutos de la para allá de hoy porque estamos en un tiempo muy especial que no se nos puede pasar por alto. Preste atención a este tiempo porque este es un tiempo de Dios, profético de Dios para nuestras vidas. Usted lo va a encontrar en Levítico capítulo 23. Y bueno, dicho esto, ya vamos a comenzar con la porción que corresponde al día de hoy. Ada. Bien, la porción que corresponde esta semana es la número 47. Lleva por nombre Re, que significa, o que podemos traducirlo como mira. Las lecturas sobre las que usted estuvo
enfocado durante toda esta semana, que está terminando hoy, es Deuteronomio capítulo 11, versículo 26, hasta Deuteronomio 16, 17. De la Haftará tenemos Isaías 54, 11 al 55, 5, y del Nuevo Testamento la porción de San Juan capítulo 7, versículos 37 al 52. ¿Qué temas va a abordar esta parashá? Bueno, vamos a ver una gran variedad de temas, ¿no? Recordemos, es importante que el pueblo de Israel todavía no había pasado el Jordán, estaba próximo a pasar el Jordán, próximo a tomar posesión de la tierra prometida. Y recordemos también que todo esto que vemos en el libro de Deuteronomio son las palabras que Moisés le repite al pueblo antes de su muerte. Durante el último mes de vida aproximadamente de Moisés, él se va a enfocar, sabiendo que ya no iba a estar, sabiendo que no iba a pasar el Jordán, se enfoca en repetir, hacer hincapié en aquellas cosas que el pueblo tenía que observar con mucha precisión. Entonces, ¿qué temas abarca? Va a hablar sobre la bendición y la maldición del monte Ebal y el monte Gerizim, va a hablar del santuario único, una advertencia contra la idolatría, qué hacer ante un falso profeta, alimentos permitidos y prohibidos, la ley del diezmo, el año de la remisión o también de Shemitah, préstamo a los pobres, consagración de los primogénitos machos, y habla justamente también de las fiestas anuales y de esas 3 fiestas, algunas de las cuales ahora mencionamos, donde todo israelita, varón israelita, debía ascender a Jerusalén. Y nos desafía esta parashá, esta porción, creo que es absolutamente actual para nuestras vidas, porque nos dice, mira, y si nos recordamos el Shema dice, es oye Israel, oír para obedecer. Y acá está hablando de mirar, pero como una acción totalmente consciente. Debemos mirar conscientemente, debemos mirar prestando atención. Y creo que toda la porción nos advierte a mirar, porque la verdad es que actualmente el sistema se está encargando de tenernos entretenidos. Hay un sistema económico, político, social, que hace que estemos distraídos, que hace que no podamos ver al que tenemos al lado, que hace que quitemos los ojos de las instrucciones de Dios, que quitemos nuestros ojos de Dios y pongamos nuestros ojos en el hombre. Fíjense que para poder ver lo tenemos que hacer conscientemente. Y esta porción habla, por ejemplo, también de los alimentos permitidos y qué alimentos están prohibidos. Y si vamos al sistema actual, los alimentos que comemos están diseñados básicamente para enfermarnos y para tenernos adormecidos. Hay estudios que demuestran cómo las harinas o los hidratos de carbono en exceso afectan el cerebro y hace que prácticamente no estemos lúcidos para poder pensar. También si estamos adormecidos, no podemos ver a nuestro prójimo. Esta porción habla claramente de mirar, de prestar atención al pobre, de prestar atención al necesitado, de esa obligación que tenemos, ¿no? De mirar al que está al lado nuestro y que no podemos ser indiferentes, no podemos cerrar nuestra mano ante aquel que está necesitado. Si vamos al sistema de la tecnología, sabemos hoy que el sistema a través de la tecnología también nos tiene distraídos. Prácticamente hoy todo el mundo está frente a las pantallas, sea un celular, sea un televisor, sea los chicos a través de los jueguitos, todo el mundo está distraído. No puede ver, ni siquiera muchas veces los padres pueden ver a sus propios hijos. Hay hijos que demandan atención de los padres están atrás de una pantalla del celular. Entonces, todo, absolutamente todo en esta porción nos está desafiando a mirar. Abramos los ojos, prestemos atención, pongamos las cosas
en las cuales Dios nos dice que pongamos la mirada. También habla de poder detectar los falsos profetas. Y fíjense que si estamos adormecidos y si estamos distraídos, no vamos a poder detectar a esos falsos profetas que vienen con doctrinas contrarias a la Torá, que vienen con doctrinas que no están especificadas en la palabra de Dios, con el objetivo de apartarnos del único Dios real y verdadero. Así que bueno, sumamente interesante y creo que es una porción absolutamente actual. Así como Dios le habló a través de Moisés hace 3000 y pico de años, más. Hoy en día nos está hablando a través de esta porción. Y la verdad es que comienza la porción hablando de Moisés desafiando a que el pueblo se enfoque en los mandamientos y elegir entre aceptar o no aceptar la Torá, en elegir entre la bendición y la maldición. Y comienza hablando de dos montes, el Baal y Gerizim. Y hay todo un simbolismo también en estas montañas. Porque si vamos al lugar físico de la tierra de Israel, ellos cuando fueran a entrar iban a estar en el valle y entre este valle, a un lado y al otro, el monte Baal y el monte Gerizim. Y sin embargo, a pesar de estar en el mismo lugar físico, un monte, ambos reciben la misma luz solar, la misma fertilidad, las mismas prácticamente condiciones climáticas. Sin embargo, una de las montañas es verde y la segunda está totalmente pelada. Y esto es una fuerte imagen del libre albedrío al cual se está refiriendo también esta porción. Porque es posible que dos personas tengan el mismo potencial, sin embargo, una puede prosperar y la otra atrofiarse. Un monte estaba verde, el otro estaba prácticamente seco. Entonces, está en nuestras manos transformar ese potencial. Que nosotros podamos escoger entre el camino de la bendición o el camino de la maldición. ¿Por qué? Porque siempre el ser humano lo que siembre es lo que va a cosechar. Como les decía, nos desafía a mirar. Y la verdad, aparentemente es algo bien simple, ¿no? Y el desafío, obviamente, es a elegir la bendición. Y hay un tema subyacente en toda esta porción, y es que sin intervención de Dios, el ser humano, por su naturaleza, la naturaleza humana, nos lleva a ver y a hacer aquello que nos parece correcto ante nuestros propios ojos. Nosotros creemos ser lo suficientemente sabios para elegir. Sin embargo, fíjense que en esta porción, en Levítico 12:8, Moisés les dice al pueblo: no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. Cada uno hace lo que bien le parece. Por lo tanto, el contraste a esto es seguir lo que es correcto ante los ojos de Dios. En 3 oportunidades, en esta porción, nos desafía, ¿no?, a poner los ojos en Dios, a confiar en su perspectiva y no la nuestra, a obedecer, elegir la bendición. Y por último, terminando esta introducción, que se me hizo un poquito larga, pero creo que es muy importante para entender todo lo que vamos a ver, es que Dios puso las bendiciones de la Torá delante de toda la nación. Simbólicamente, lo estudiamos en una porción anterior, todos estuvimos al pie del Sinaí. Todos escuchamos la voz de Dios, pero de cada uno individualmente depende actuar de acuerdo a eso que escuchamos. Vuelvo a repetir, el libre albedrío. Todos escuchan, pero no todos se deciden a escuchar y a mirar y a obedecer de la misma manera. Si elegimos seguir las instrucciones de Dios o ignorarla, depende totalmente de nosotros. Y allí está la raíz de nuestra ruina o la raíz de nuestra verdadera felicidad. Bueno, y empieza el capítulo 11
con, no el capítulo 11, porque ya habíamos estudiado parte del capítulo 11 en la porción de la semana pasada. Si ustedes se acuerdan, habíamos estudiado hasta el versículo 25, o sea que comenzamos del 26. Entonces, del 26 en adelante hasta el 32 habla de la bendición y la maldición. Dice el 26, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. En una oportunidad usa la palabra prescribo, en el positivo de oír para obedecer, y usa la palabra ordeno en el negativo. No vamos a detenernos ahí, pero para poder seguir avanzando. Moisés lo que está haciendo es resumir todos sus argumentos a favor de la obediencia en dos palabras. Una palabra bendición y otra palabra maldición. Sería muy interesante poder estudiar desde el original en hebreo qué es lo que significan las palabras originales que están traducidas como bendición y como maldición. No lo vamos a hacer en este estudio porque tenemos 1 hora y media, de la cual ya pasaron 20 minutos. Pero los desafiamos a que tomen del idioma hebreo la profundidad de lo que está diciendo aquí la palabra de Dios cuando habla de bendición y maldición. Lo que está diciendo Moisés, que aquellos que escuchan para obedecer, que es el Shema Israel es escucha para obedecer Israel. Escucha para obedecer, no es escucha nada más. Es ese oye, eso que está traducido como oye, es escuchar para obedecer. ¿Qué cosa hay que escuchar para obedecer? Los mandamientos. Y aquellos que escuchan para obedecer los mandamientos de Dios son los que recibirían la bendición, y aquellos que no lo pusieran por obra, la maldición. Bendición y maldición. Moisés le recalcó a Israel que no era como un pueblo como las demás naciones. Muchas personas se contentan con la mediocridad, tener una vida más o menos. Hoy ando bien, mañana ando mal. Hoy obedezco, mañana no, mañana estoy alegre, pasado no, mañana tengo fe, traspasado no tengo fe. No nos podemos poner contentos con la mediocridad, sin invertir esfuerzos para ajustar nuestra vida a las instrucciones de Dios. Porque toda la Torah es una instancia, es un impulso, es una motivación para que pensemos diferente a lo que piensa el mundo. Los miembros del pueblo de Dios deben esforzarse para no estar a la misma altura que la corriente del mundo, sino grandes alturas que nos lleve directamente a las bendiciones de Dios. Por eso el versículo habla de... tiene un problema la traducción de la Reina Valera. Sí. La Reina Valera traduce he aquí pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. En hebreo está la palabra re'e, que es la palabra que le da encabezamiento y que le da el nombre a esta porción. Siempre una palabra del primer versículo da el nombre a la porción, y es la palabra re'e en este caso, que es mira, observa, presta atención. Pero acá en la traducción de la Reina Valera desapareció esa palabra, se reemplazó por he aquí. Entonces lo que tendría que estar traducido es mira, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Esa es una traducción correcta. Observa, yo pongo hoy, o yo hoy pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. Ese re'e, ese mira con que empieza el versículo, que está omitido en la Reina Valera, pero sí está en el original, significa
observa, mira, presta atención, concéntrate. Exacto. Entonces, ¿por qué había que concentrarse? Porque Dios estaba poniendo en ese día, hoy dice, algo delante de ellos. ¿Para qué? Como decía Ada recién, para ejercer el libre albedrío y poder tomar una decisión. Gente con la misma capacidad intelectual, gente con la misma, con los ojos, con la misma capacidad de ver, con las orejas, con los oídos, con la misma capacidad de escuchar, con un corazón que late exactamente igual, con la misma cantidad de neuronas, con todo lo que ustedes quieran, tiene el libre albedrío de tomar una decisión entre la maldición y la bendición. Eso tengámoslo en cuenta, porque a veces algunos piensan que es para iluminados. No, 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 no. Es para todos la oportunidad de mirar los dos montes, el monte Gerizim, donde están las bendiciones, y el monte Ebal, donde está la maldición, y nosotros estamos en el valle de Siquem por pasar a la tierra prometida. Pero para entrar a esa tierra tenemos que tomar una decisión, libre decisión. ¿Qué queremos? ¿La maldición o la bendición? ¿La bendición del monte Gerizim o la maldición del monte Ebal? Y nosotros, como pueblo de Dios, no depende de nuestra mentalidad, no depende de nuestra inteligencia, no depende de nuestra capacidad, depende de nuestro corazón. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos hacer para alcanzar las bendiciones? Entonces, la palabra hoy. La palabra que usa a continuación es, después de mira, lo que dice es He puesto hoy. Hoy. Y quiero que noten algo. No le dice al pueblo, hay 3 montes. No. No le dice, hay 3 montes. No le dice al pueblo, está el monte Gerizim y el monte Ebal, el monte de la bendición y el monte de la maldición, y si te quedas en el valle de Siquem, También es una opción. Es una opción porque es un punto intermedio, es un punto aceptable, un punto posible. No hay posibilidad. Hay solamente 2 montes, monte de bendición y monte de la maldición. No hay ningún otro. Y luego usa la palabra, ¿cuál es, Ada, la palabra que usa? La palabra hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está significando ahí es que es una decisión que nosotros debemos tomar cada día en tiempo presente. Mañana nos va a decir hoy, y pasado nos va a decir hoy, y pasado nos va a decir hoy. Es un desafío diario. No alcanza con haberlo visto una vez y decidido una vez solamente por la vida, sino que es un permanente tiempo presente en el cual debemos decidir cada día. Y si vamos a Hebreos 3, del 12 al 15, dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces debemos tener conciencia de que esa decisión es diaria y que si no la tomamos, corremos el riesgo, como dice este texto, ¿no?, de que nuestra mente se atrofie, que no podamos ver, que no podamos distinguir entre el bien y el mal. Cada uno de nosotros debemos responder a la pregunta, ¿qué elijo hoy? ¿Elijo mirar la muerte o elijo la vida? Aunque fue una instrucción colectiva para todo el pueblo, esta es una decisión que cada uno debe tomar individualmente, porque cada persona debe asumir su propia responsabilidad y como personas maduras también debemos aprender a aceptar las consecuencias de esa decisión. El libre albedrío está ante nosotros, pero seamos conscientes que si elegimos por la maldición, eso va a tener consecuencias y deberemos nosotros asumir la responsabilidad de esa decisión. Entonces, ¿cuándo es la bendición y cuándo es la maldición? Usted lea, que lo tiene ahí, y márquelo, los versículos
27 y 28, que dice, la bendición, si oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios. Acuérdense, oír para obedecer, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Nuevamente está el tema de la idolatría. El tema de idolatría está presente en toda la Biblia. Por algo está presente, como decíamos en la porción de la semana pasada. Entonces, la única manera que alguien tiene para conseguir las bendiciones de Dios, dice, a ver, dele dinero a Dios, para que Dios le dé. No es la manera de conseguir las bendiciones de Dios. Haga muchas obras. Haga muchas obras, haga mucho mérito, haga mucho esto, haga mucho aquello. Ni con dinero, ni con ninguna otra cosa se puede comprar las bendiciones de Dios. ¿Cuál es la única manera, Ada? La única manera es tener la habilidad de escuchar para obedecer, es decir, asimilar lo que la Torá, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. También hay que tener cuidado, prestemos atención, ¿no? Por eso estar atentos, de qué es lo que oímos, si son palabras de hombres o si es palabra de Dios. Porque si la interpretación que escuchamos, sea propia o sea de otro, sobre la instrucción de Dios en la Biblia, está por encima de lo que Dios dice, entonces entramos en idolatría, estamos ocupando un lugar que solamente a Dios le corresponde. Queda claro que la bendición es para oír, para obedecer, y la maldición es por no oír, y no solamente por desobedecer, sino por no estar dispuestos a oír. Entonces, interesante esto que acaba de decir Ada, que es, la bendición es por oír para obedecer, y la maldición por no oír, y no solamente por desobedecer. Es muy importante eso. La bendición es oír para obedecer, y la maldición no es solamente por no oír y no obedecer, es nada más por no oír. Y por supuesto por no obedecer. Claro, si no oyo, no oigo, no puedo obedecer. Entonces, fíjense que muchos que no quieren estudiar las Escrituras, que no quieren estudiar la palabra de Dios, que no quieren leer la Biblia todos los días de su vida y estudiarla sistemáticamente y aprender y estudiar. Miren, nosotros venimos estudiando la Biblia desde que tenemos, yo por lo menos desde que tengo uso de razón. Desde que era un niño, sí, tal cual. hasta ahora que ya soy un viejo. Y sigo estudiando, ¿Saben por qué? Porque entendí que la maldición no solamente viene por no hacer, sino que empieza por no querer oír, no querer oír para conocer las instrucciones de Dios. Entonces, si no quiero oír para conocer las instrucciones de Dios, automáticamente estoy optando por la maldición. Entonces, se trata de estudiar para conocer, se trata de estudiar para aprender. Entonces, si comenzamos a estudiar, si hoy decidimos comenzar a estudiar la palabra de Dios, las instrucciones de Dios que están en su palabra, entonces hoy habremos comenzado ese proceso de estar del lado de la bendición. Entonces, porque hemos comenzado ese proceso de aprender a obedecer, de oír para hacer. Lo importante siempre es la decisión y la disposición del corazón de escuchar con atención para obedecer, es decir, comenzar con el proceso de santificación. Eso es, de eso se trata. La consecuencia que se establece es, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido.
Aquel que no quiere oír la palabra de Dios, aquel que no quiere entenderla, que no quiere estudiarla, que no quiere profundizarla, automáticamente está decidiendo apartarse del camino que Dios ordena. Y si se aparta del camino que Dios ordena, también automáticamente está yendo en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Esto es mucho más significativo de lo que se puede entender a primera vista. Porque muchos podrán decir, yo no me voy a inclinar ante ídolos, no me voy a inclinar ante una estatua, no me voy a inclinar ante cualquier forma de idolatría. Pero lo que realmente están diciendo cuando dicen eso es que si no eligen la bendición que produce el obedecer las instrucciones de Dios, entonces se están apartando de la bendición. Y al apartarse de la bendición, se están exponiendo a la influencia de dioses ajenos que no han conocido. Es decir, quedan expuestos al accionar de demonios y espíritus inmundos. Ustedes dirán, no, pero se quedan expuestos a los falsos profetas. No solamente. Mucho más grave. No lo relativicen tanto. Es mucho más grave. Aquel que no está dispuesto a escuchar la voz de Dios, los mandamientos de Dios para obedecerle, y se aparta de su camino, automáticamente queda expuesto a las acechanzas del diablo, que anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. En cuanto que encontró a uno apartado del camino, solito, comiendo pastito propio, comiendo una gramillita allí, el león rugiente que anda buscando a quien devorar, se lo va a devorar. Queda expuesto al accionar de los demonios y de los espíritus inmundos, no solamente de los falsos profetas, sino del mismo Satanás. Entonces, debemos entender que para vivir en emuná, mas el justo por la emuná vivirá, Romanos 1:17, para vivir en emuná, primero, para vivir en fe y por la fe, primero hay que aprender cómo se hace. Pero yo vivo por fe. ¿Qué quiere decir vivo por fe? Que creo a todas las fantasías religiosas que andan por ahí. Prendo la televisión y creo todas las fantasías religiosas que puedo ver ahí, o en mi celular, o cualquier YouTube, cualquier falso profeta, y creo en todas las fantasías que me muestran. No. Para vivir por fe hay que aprender cómo se hace. Hay que aprender cómo se hace. Por esa razón nosotros fundamos la Facultad Bíblica con Ada, y la verdad hemos dejado todo, aún nuestras profesiones seculares, para dedicarnos a la enseñanza de la palabra de Dios, es decir, para dedicarnos a sus instrucciones. ¿Por qué? Porque para vivir por fe hay que aprender cómo se hace. Hay que aprender la palabra de Dios, hay que oír la palabra de Dios para obedecer. Bueno, vamos a pasar a los versículos del 29 al 32. Sí, ahí para avanzar un poquito más rápido por la hora, que se nos está yendo muy rápido, básicamente está hablando, ¿no?, de que cuando cruzan el Jordán, ellos iban a llegar al lugar donde comenzó Abraham, que era el encinar de Moré. Eso lo encontramos en Génesis 12, ¿no? O sea que esto marca el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado a Abraham, que ahora se comenzaría a materializar. Miren, eso que Dios había prometido a Abraham tantos años atrás, ahora se iba a empezar a cumplir. ¿Por qué? Porque Abraham llegó al mismo lugar, a Siquem, al encinar de More. O sea, qué interesante que ellos llegaron a un lugar que es exactamente el mismo lugar donde había estado Abraham. Según dijiste vos, en Génesis 12, versículos 6 y 7, Abraham llegó ahí, a Siquem, y estuvo entre esos dos montes. Entonces, en ese lugar, entonces vamos a ubicarnos geográficamente. Imagínense un valle, un valle que es el valle de Siquem, un valle, y que tiene un monte acá y tiene un monte al otro lado, el monte Gerizim y el monte Ebal. Y es muy interesante ver qué es lo que simboliza los montes, porque alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, monte, que hizo la casa sobre la roca,
Siempre el monte simboliza algo firme, algo sólido. Ahora acá está hablando de que... Y presencia de Dios, ¿no? Moisés subió al monte, siempre es también símbolo de elevación espiritual. Ajá, firmeza, presencia de Dios y firmeza. Sí, y realmente acá está hablando de el monte Gerizim, el monte de la bendición, y el Ebal, el monte de la maldición. Y si estamos hablando de que son cosas sólidas, firmes, entonces estamos diciendo que tanto la bendición que elijamos va a ser firme, como la maldición que elijamos va a ser firme también. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, puedo elegir cualquiera de los dos, pero no puedo elegir el monte Ebal, el de la maldición, y pretender ser bendecido por Dios. Exacto. ¿Por qué? Porque no se puede servir a Dios y al diablo, dice el dicho popular. No se puede servir a Dios y al diablo. Que eso está sacado de Jesús cuando dijo, no se puede servir a dos señores. Entonces, ellos se encontraban al otro lado del Jordán, a punto de entrar en la tierra prometida. Y Dios les estaba indicando, miren, queridos pueblo mío, o eligen aceptar mi pacto. ¿Por qué? Porque aceptar mi pacto, mis mandamientos, le va a traer bendición. Entonces, cuando pasaran el Jordán, lo primero que iban a encontrar es esta decisión. Si se habían decidido verdaderamente a caminar en el pacto de obediencia, si se habían decidido a caminar firmemente en la Torá, a vivir en la Torá, o estaban todavía como estuvieron durante el desierto, yendo y viniendo durante 40 años. Tal cual. ¿Qué le estaba indicando Dios? Dios estaba indicando claramente que nadie va a poseer y permanecer en la tierra prometida sin guardar los mandamientos de Dios, tal como lo confirmó Yahshua mismo en Mateo 7:21, cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no podemos entrar en la tierra prometida y no estar dispuestos a obedecer las leyes que rigen la vida en esa tierra, porque toda nación, toda tierra, todo territorio tiene leyes. Y eso mismo ocurre con la tierra prometida. Si vamos a Apocalipsis 22, que decimos que es el evangelio el quinto evangelio, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera. Y luego dice, Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Necesitamos ambas cosas. A Yahshua con nuestro Redentor y Salvador, pero también esa obediencia, ese guardar las instrucciones de Dios. Entonces, 4 cosas que podemos sacar en conclusión de esto que aprendimos hasta ahora es, primero, esta porción, la palabra nos lleva a oír para cumplir. Oír atentamente para cumplir. Segundo, cuidarse de cumplir todos los estatutos y decretos de Dios. Tercero, aprender lo que hay que hacer bendice, que lo que hay que hacer bendice. O sea, aprender, ¿no? Aprender. Necesitamos aprender lo que hay que hacer. Aprender lo que hay que hacer. Y aprender lo que hay que hacer, ¿qué dice Ada? Bendice. Aprender lo que hay que hacer. Bendice. Bendice. Y el cuarto punto, no aprender lo que hay que hacer nos daña. Bien. Terminamos el capítulo 11. Vamos al 12. Terminamos el 11, el 12. ¿Por qué? ¿Por qué tanto problema con el entrar en la tierra? Porque Dios toma esa tierra, dice, de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, pero de toda la tierra que le pertenece a Dios, Dios tomó un lugar especial y lo apartó. ¿Vieron? Esa es la característica de Dios, tomar cosas o personas y santificarlas. Apartarlas. O tiempo. Cosas, personas o tiempo, como el Shabbat. Cosas, personas o tiempo, apartarlas, o sea, santificarlas, apartarlas para Él. O sea, que de todo su tiempo,
De todos los 7 días de la semana, Él tomó un día, el séptimo día. De toda la tierra que es suya, Él tomó una porción. Es la tierra que le dio a Israel para habitación. Y la santificó, o sea, la apartó, la santificación. Entonces, fíjense, presten atención, toda la Torah está hablando de contaminar la tierra, de derramar sangre sobre la tierra, del asesino que derrama sangre, contamina la tierra, el pecado contamina la tierra, y ahí está Dios permanentemente cuidando la santidad de esa tierra. Entonces ellos estaban por entrar a esa tierra, por lo tanto se tenían que santificar antes de entrar a esa tierra. Todos nosotros queremos entrar a la tierra prometida, que es cuando ahora el primero del mes séptimo suena el shofar, ya sea este año, el año que viene, o cuando Dios lo disponga, cuando el Padre autorice al Hijo a venir a buscar a su esposa y suene el shofar y se escuche la voz del amado. Entonces, todos queremos ir a esa tierra. Esa tierra es el milenio, el reinado milenial de nuestro Señor. Pero antes de entrar a esa tierra, a ese milenio, a ese reinado milenial, tenemos que hacer una decisión. Y la decisión es que Monte Ebal o Monte Gerizim. La decisión es, tenemos que santificarnos. Porque la novia que va a recibir al esposo, a Yahshua, a Jesucristo, está vestida de lino fino, limpio, resplandeciente. Y ese lino fino son las acciones justas de los santos. Es la santidad, la santificación. Antes de entrar a poseer la tierra hay que santificarse porque Dios va a cuidar la santidad de esa tierra. Entonces, Bien. capítulo 12. Versículo 1 dice, estos son los estatutos, decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Yahweh, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Entonces ahí de alguna manera Dios les está advirtiendo sobre el destierro, porque si no ponen por obra sus decretos y sus estatutos en la tierra que Yahweh, el Dios de sus padres, les dio para que tomen posesión de ella, el pueblo iba a sufrir como consecuencia el destierro, y esto es realmente lo que pasó a lo largo de la historia, ¿no? Las dos veces, digamos, las tribus del norte llevadas cautivas y Judá llevada cautiva a Babilonia. Bien, y dice, destruirán totalmente. El versículo 2 dice, destruiréis enteramente, es decir, totalmente, todos los lugares donde las naciones que vosotros heredareis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Deben derribar los altares, quebrar las estatuas y las imágenes de cera, consumirlas a fuego y destruir las esculturas de sus dioses, y raréis su nombre de aquel lugar. Entonces, destruir totalmente, de manera completa, a los ídolos. ¿Por qué? Porque, bueno, estos lugares que son mencionados aquí es donde normalmente o generalmente los cananeos ponían a sus ídolos, en lo alto de una montaña, abajo de un árbol. Entonces, debían demoler esos pilares, esas estelas de piedra, y también esto nos da una enseñanza a nosotros hoy, y es que el reino de Dios no solamente se debe establecer en las personas, sino también en los lugares. ¿Por qué? Porque hay territorios entregados o sometidos a ciertos ídolos. Esto lo vemos normalmente cuando andamos por la ruta, ¿no? Vamos viendo en algunos lugares altares a distintos ídolos, son lugares, son territorios consagrados a esos dioses o a esos ídolos. Debe establecerse sobre las ruinas del reino del diablo, por cuanto no pueden existir juntos, ya que no puede haber comunión entre Cristo y Belial. Eso es Bien. yugo desigual. Obvio, exactamente. Entonces, Hay dos tipos de idolatría que la gente aún hoy día sigue practicando. Está la idolatría hacia los hombres, que es lo que decíamos hoy, creer a cuanto iluminado aparece, ya sea en las redes sociales o los que recorren las iglesias.
Y esto sucede por desconocimiento de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios. Entonces esto lleva a los creyentes a ser niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, como dice el apóstol Pablo en Efesios 4, 13 y 14, para que no seamos ya niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, se cree más lo que dicen los hombres que lo que dice Dios a través de su palabra. Y esos son hombres que engañan, usando artimañas del error. Entonces, ese es un tipo de idolatría, cuando ponemos a hombres en lugar de Dios y su palabra. Y el otro tipo de idolatría que hoy está muy, muy vigente es la egolatría o la idolatría del yo. Siempre va a haber algún punto o algún detalle en la que la persona no va a estar de acuerdo. Lo vemos muchas veces o lo escuchamos. Yo estoy de acuerdo en casi todo. Yo no estoy de acuerdo con tal o cual punto. Siempre referido a la palabra de Dios. Siempre referido a la palabra de Dios. Personas que van a estar cuestionando, no, lo que Dios dice no es tan así, o tomando lo que me conviene y no me conviene. Eso es una egolatría, porque pongo lo que yo pienso, lo que a mí me parece, lo que yo siento, por encima de lo que la palabra de Dios nos está A ver cómo son diciendo. las frases, Ada, que escuchamos cuando muchas veces nos ha pasado. A veces la gente piensa que no, esto es teórico por si alguna vez pasa. Pero ustedes ni se imaginan las veces que nos ha pasado. No se olviden que nosotros enseñamos en la facultad bíblica y además enseñamos de forma personal y además los pastores nos consultan y no se imaginan cuántas veces nos ha pasado que no hemos escuchado estas frases, como yo estoy de acuerdo con casi todo. Estamos leyendo la Biblia, estamos enseñando algo de la Biblia. Yo estoy de acuerdo con casi todo, o yo no estoy de acuerdo con tal o cual punto, o yo lo tengo que pensar, o yo me tengo que convencer. Y lo peor de todo que hemos escuchado, que sí lo hemos escuchado, porque me estoy acordando de veces que lo hemos escuchado, de pastores, es, yo no sé, no estoy seguro que lo que dice así sea una verdad para mí. No estoy seguro de que lo que dice sea una verdad para mí. Está bravo, ¿no? O lo tengo que orar. La típica respuesta, ¿no? Cuando uno no quiere obedecer, tengo que orarlo. Lo tengo que orar. Entonces, lo tengo que orar. Miren, hay cosas de las más ridículas, ¿no? Pero que me estoy acordando, pero lo vamos a dejar pasar, sí, los ejemplos. Pero pretenden poner en oración lo que Dios dice claramente en su palabra y pretenden que Dios les confirme a ellos o no les confirme que lo tienen que hacer. Por las dudas que Dios se haya arrepentido de lo que escribió en su palabra. Es una locura. A ver si todavía tiene vigencia, si ya Dios se habrá equivocado o no se habrá equivocado. Pero nótese que todas las frases que yo dije, la palabra que se repite indefectiblemente en cada uno de los comentarios es la palabra yo. Yo no sé, yo no estoy de acuerdo, yo me tengo que convencer, yo tengo que orar, yo no sé si es para mí. Yo no sé si es para otro pueblo que era Israel en la antigüedad, otro tiempo, otro pueblo y no para nosotros. Entonces siempre está yo. Es que mi pensamiento, mi interpretación, mi convicción, mi opinión es más importante que la palabra de Dios. Es lo que están diciendo. Y esto lo reafirma acá Moisés, porque en el versículo 8 y 9 dice: no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Yahweh vuestro Dios, ¿no? Entonces vuelve a decir que en la tierra prometida deberán vivir de acuerdo con las leyes de Dios para continuar viviendo en ella y no ser desterrados. Para permanecer en la tierra prometida es necesario dejar de hacer lo que bien le parece a cada uno. Eso es prueba de esto que estamos diciendo, ¿no? Adorar a personas
o mensajes que traen otras personas, o adorarme a mí mismo, a la egolatría. Por eso Moisés le dice, ya no más hacer lo que a cada uno le parezca. Lo que hacían en el desierto. Claro, lo que hacían en el En el desierto. Por desierto, eso cada la uno hacía Biblia, lo que le parecía, por eso estuvieron 40 años en el desierto, ¿no? exacto, y por eso la palabra en 3 oportunidades dice de que no debemos de hacer, no debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Ujú. Versículos 4 y 5 dice, no haréis así a Yahweh vuestro Dios. Ujú. O sea, no adoraréis como adoran los demás pueblos. Exacto. Sino que el lugar que Yahweh vuestro Dios escogiere entre todas estas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis, allá iréis, que en definitiva fue Jerusalén, en el monte del templo, ¿no? Exacto. Entonces, no como adoraba las tribus paganas, las naciones paganas que estaban en la tierra, sino que Dios iba a darles, exacto, establecer un lugar de adoración. Ahí, exacto, y se presentarían también todas las ofrendas, los sacrificios. Bien, el versículo 6 habla de las ofrendas de elevación, que son las que se queman completamente. Completamente, ¿no? Que se queman completamente en el altar. En el 7 habla de comer allí delante de Yahweh vuestro Dios. Sí, ahí me gustaría, el versículo 7 me encanta, porque encuentro una palabra que se repite creo que 8 veces en toda esta porción. El versículo 7 dice, comeréis allí delante de Yahweh vuestro Dios, y esta es la palabra que es subrayar, y se alegrarán, os alegraréis vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos a la cual Yahweh tu Dios, Yahweh tu Dios te hubiera bendecido. Dice que cuando sirvan a Dios, deberán hacerlo con alegría. Y si vamos a la palabra, ¿no? Sabemos que el gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, ¿sí? Con lo que te ha bendecido Yahweh significa que la cantidad de las ofrendas que vamos a dar va a ser proporcional a esa prosperidad que Dios nos haya dado. Esto es aplicable en todos los aspectos de nuestra vida, hacer todo de acuerdo con lo que Dios nos haya dado primero. Entonces, fíjense que dice, os alegraréis. Está en modo imperativo y en tiempo presente, es decir, que es una orden de Dios. El Hijo de Dios tiene que estar alegre, tiene que servir con alegría, tiene que vivir con alegría, ¿no? Y también es una orden de Dios en la tierra que Él nos da por posesión para que habitemos en ella. Ustedes me dirán, ¿estamos viviendo en Argentina? Sí, con un clima social, económico y político alterado, sí, pero Dios nos dice que debemos alegrarnos en la tierra que Él nos da. En ese caso era la tierra de Israel. Y también esto de la alegría está muy relacionado con la copa que levantamos cada Shabbat, cada cena familiar del día de reposo, esa cena que hicimos anoche junto a la familia. Esa copa que levantamos es como señal de gratitud a Dios por el gozo, porque dice la palabra que hay un vino, un solo vino, que es capaz de alegrar a Dios y a los hombres. Ese vino es la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz. Jueces 9:13 dice, la vid les respondió, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Entonces, esa sangre, esa vid, ese jugo de la vid, es símbolo de la sangre de Jesús. Esa es la única sangre que alegra a Dios y a los hombres. Versículos 13 y 14. Sí, estamos... Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Yahweh escogiere, lo acabamos de decir, en una de tus tribus, allí ofreceréis el holocausto y allí harás todo lo que yo te mando. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Porque a veces
lo pasamos por alto. No, no, estos versículos son muy importantes. Acá lo que está diciendo es que no se admiten altares privados. Esto es No importante. se admiten altares privados. Muchas leyes de las ofrendas no serían aplicables hasta que los israelitas entraran en la tierra y tuvieran el templo. No se admiten, estos dos versículos no se admiten altares privados. Esto significa que el culto a Dios debe hacerse en el lugar y de la forma que Él ha establecido. No es admisible que las personas crean que no deben congregarse. No es admisible. Es más, en esta misma para allá tenemos las veces que había que subir, un concepto de congregación, de unidad del pueblo. Entonces, no es admisible que las personas crean que no deben congregarse y que alcanza con leer la Biblia en la casa, orar en la casa, por ahí si tiene una guitarra cantar, prender la televisión y mirar a algún maestro de los cientos que hay enseñando. No. Hebreos 10, 24 y 25 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Exhortándonos. ¿Y cómo nos vamos a exhortar si cada uno está en su casa? La pregunta que surge de esta palabra es muy simple. ¿Cómo vamos a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras si no nos congregamos con el resto de la familia de la fe? Es muy interesante y muy importante ver que los altares personales no son admisibles en la Torá de Dios. Entonces, después sigue hablando de los sacrificios. Sacrificio, a ver. La importancia recalca de no comer la sangre, sino que se debía derramar. Ajá, habla de derramar la sangre sobre la tierra. Porque en la sangre está la vida. ¿Y por qué sobre la tierra? Pero es simple, miren, como está todo enlazado. Yo les explicaba antes que Dios de toda la tierra escogió y santificó una pequeña porción para sí. Está santificada, está apartada para Él. La tierra de Israel. Entonces, ¿por qué la sangre de los animales que se sacrificaban había que derramarla? O en el altar del templo para Dios o en la tierra. Era el equivalente, porque la tierra era de Él. La tierra, esa era tierra de Dios. Entonces, había que derramar toda sangre en la tierra. Y dice, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Yahweh, se está refiriendo específicamente a esto, a no comer la sangre. Eso es hacer lo recto ante los ojos de Dios y trae como consecuencia bendición, porque dice, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Entonces, no se deben abstener de comer sangre porque les resulta repugnante. Solamente como obediencia a Dios. Es que los medios te están hablando en contra de la palabra de Dios. Sí. Estaba leyendo ayer un artículo en un diario Sí. que decía que hay algo que tiene más hierro que cualquier otra cosa, más hierro que la carne, más hierro que la lenteja, más hierro que más nutriente y más qué sé yo. Y me pareció interesante el título, entonces me metí en el artículo, y cuando leo el artículo, eso que estaban promocionando era la morcilla. La morcilla, tal cual. Un embutido de sangre de cerdo. De cerdo. Entonces, acá lo que está diciendo es claro, para que te vaya bien. Dice, no comerás, porque la sangre es la vida, no comerás la vida juntamente con sangre, no la comerás en tierra, la derramarás. Es como si fuera agua. No comerás de ella para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieras lo recto delante de Yahweh. Nunca se han puesto a pensar muchos creyentes en esta promesa. Aquí hay una promesa. Entonces dicen, Señor, cumple tus promesas, que me vaya bien a mí y a mis hijos después de mí. Y acá está dando una condición. No comas sangre. Si querés que te vaya bien a ti y a tus hijos. Lo contrario, si comes sangre, con toda seguridad que no te va a ir bien ni a ti ni a tus hijos. Es muy interesante
tener en cuenta... Y es interesante notar que esa misma prohibición está establecida en el primer concilio de la Iglesia. En el libro de Hechos, capítulo 15, del 19 al 21, dice: por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, se aparten de idolatría, de fornicación, de ahogado y de sangre. O sea que todos los que dicen que eso solo era para el Antiguo Testamento, acá está hablando, cuando se habla sobre los gentiles que se convierten a Dios, que reconocen a Yahshua y vuelven al Padre a través de Jesús, ese concilio estableció claramente que entre las prohibiciones estaba comer carne. Justamente porque los gentiles eran injertados al pueblo de Dios. Exacto. Y los mandamientos del pueblo de Dios, según Romanos, los gentiles hemos sido injertados por Jesucristo al pueblo de Dios. Por lo tanto, los mandamientos que eran para el pueblo de Dios son para nosotros. Y sigue diciendo lo que leyó Ada recién, porque Moisés desde el tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Y ese versículo 21 se omite ex profeso. Sí, siempre. Siempre. Sin embargo, contiene dos mandamientos. Contiene dos mandamientos el versículo 21. A ver, vamos a repasar estos 3 versículos, los mandamientos que tiene. Primer mandamiento. Es 6. Los 6 mandamientos, estos 3 versículos, los 6 mandamientos que contiene. Primer mandamiento, para los gentiles estamos hablando, para vos y para mí, que no tenemos sangre judía, y que hemos sido injertados en la congregación de Yahweh a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Para nosotros, a ver, ¿cuáles son los 6 mandamientos? Primero, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Segundo, que se aparten de fornicación. Tercero, que se aparten de comer animales ahogados. Y cuarto, que se aparten de comer sangre, sino que vamos a ver los otros 2 que se añaden en el 21. Sí. Quinto, estudiar la Torá de Moisés en las sinagogas, Lugar de reunión. que es para nosotros en el lugar de reunión y de estudio, la congregación en el Shabbat, porque el sexto es guardar el día de reposo. ¿No notaron esos dos mandamientos que están en el versículo 21? Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predica en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Está estableciendo 2 mandamientos de ese versículo. Estudiar la Torá de Moisés en los lugares de reunión, y en sexto lugar guardar el día de reposo. Entonces, sin embargo, vemos muy frecuentemente a muchos creyentes, o que se dicen creyentes, eligiendo el monte Gerizim, eligen el monte de la bendición, pero sin embargo comen sangre de cerdo. Entonces eligen el monte de la bendición y practican la maldición. Eso es una rebeldía desafiante a los mandamientos de Dios. Entonces, bueno, sigamos. Avancemos, yo diría que y vayamos. Vamos al capítulo 13. La última parte, no, solamente diría que de la última parte, del 29 al 31 del capítulo 12, vuelve a repetir el tema de la idolatría, pero, agregando algo más. Ahí está, en el versículo 30. ¿Qué agrega? Vos que tenés la Biblia ahí, en el versículo 30 dice: guárdate que no tropieces yendo en pos de los ídolos, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses. No preguntes acerca de sus dioses. ¿Qué significa eso? No preguntes acerca de sus dioses. Esto nos indica la prohibición clara de estudiar las llamadas ciencias ocultas. Es decir, que estudiemos, que preguntemos sobre todo lo inherente al mundo de las tinieblas y sus potestades. Muchos creyentes, erróneamente, dicen que estudian el mundo satánico para aprender de esa manera a combatir el enemigo. Pero debemos entender que Yahshua, que Jesús, ya venció al enemigo en la cruz. Por lo tanto, clara y definitivamente la Torá prohíbe estudiar todo lo que se refiere al mundo satánico y sus huestes.
Ahí lo tienen en el versículo 30, léanlo de vuelta. Y vamos al capítulo 13. 13. El capítulo 13 habla del falso profeta. Del falso profeta. Vamos del versículo 1 al 6 y está hablando del falso profeta. Debemos entender que nuestra fe en el Señor Jesucristo consiste en creer a sus palabras. Esto es lo que no se entiende muchas veces. ¿Crees en Jesús? Se le pregunta en la iglesia, ¿crees en Jesús? ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees en Jesús? ¿Qué es creer en Jesús? Si alguien dice, ¿crees en Horacio? ¿Qué quiere decir creer en Horacio? Creer que lo que yo digo es cierto. ¿Crees en Horacio? ¿Crees que lo que yo digo es cierto? ¿Creen en nada? ¿Crees en nada? ¿Qué significa que alguien me pregunte, ¿crees en tu esposa? ¿Crees en nada? Significa que yo creo en que todo lo que ella dice es veraz, es cierto, es real. Entonces, ¿crees en tal político? Sí, creo en ese político. ¿Qué creo? Que todo lo que dice y que lo que promete es cierto. Entonces, a veces no entendemos, se nos escapa de la cabeza el sentido común de entender lo que se dice en lengua castellana, que es nuestro idioma. Debemos entender que nuestra fe en el Señor Jesucristo es creer en sus palabras, creer a sus palabras. ¿Por qué creemos en sus palabras? Porque Él es la Torá de Dios hecha carne. Él es el verbo, es el logos, es la palabra, es la Torá de Dios hecho carne. Y la Torá de Dios es completa y es perfecta. Ada decía en la parashá pasada, sí, no debemos añadir. No se puede perfeccionar la perfección. Exacto. Eso es lo que decía ella. No se puede perfeccionar la perfección. Su Torá es perfecta. Si la Torá es perfecta, ¿cómo hacemos para perfeccionarla más? Si ella es perfecta. Ahora, quien agrega mandamientos para mejorar la Torá resulta abominable a los ojos de Dios. Es imposible mejorar la perfección de la Torá. Por eso, en el versículo 4 agrega, en pos de Yahweh vuestro Dios andaréis y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y seguiréis. Eso ya fue mencionado en Deuteronomio 4.2. Ahora, ¿qué significa profeta? Porque está hablando del falso profeta. Profeta. El falso profeta, ¿qué significa profeta? Profeta significa portavoz de Dios. Aquel a través de quien Dios habla. Aquel a través de quien Dios habla. Un portavoz de Dios. Entonces, sobre esta base, entendiendo esto, y del mandamiento de la Torá, podemos detectar claramente un falso profeta. Cuando se levante profeta que nos quiera llevar a dioses ajenos, sí, con palabras que no coinciden con las Sagradas Escrituras, entonces es un falso profeta. O aún quisiera señal o prodigio. Ahora, ¿cómo yo puedo saber si sus palabras coinciden o no coinciden con las Sagradas Escrituras? ¿Cómo puedo detectar un falso profeta? ¿Cómo usted puede detectar si es un falso profeta o no es un falso profeta? Si sus palabras no coinciden con las Sagradas Escrituras, ¿cómo lo puede detectar? Si no conoce las Sagradas Escrituras, si no ha estudiado la Biblia, si no ha estudiado y sigue estudiando y sigue estudiando y su prioridad es conocer y conocer al Dios de la Biblia a través de la Biblia, conocer sus pensamientos, sus sentimientos, sus instrucciones para nuestra vida. ¿Cómo puede detectar un falso profeta si no conoce la Biblia? ¿Cómo puede detectar un falso profeta si no puede comparar lo que él está enseñando con lo que dicen las Escrituras? Y lo vemos, pero casi a diario en las iglesias, gente que pasa, que viaja levantando ofrendas y enseñando falsedades con relación a las Escrituras, que no resisten a nadie que sepa las Sagradas Escrituras, y la gente le dice amén, amén, amén y amén, y les da plata encima, y le están enseñando tonterías, aberraciones que no coinciden con las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es el síntoma? ¿Qué síntoma vemos ahí? Que la gente desconoce las Sagradas Escrituras, que no la estudia. Por eso Dios insiste tanto en este día de reposo apartado para Él, y para que justamente que sea una delicia para nuestra alma, estudiar sistemática y repetitivamente, sábado tras sábado, día tras día, su palabra, para no ser llevado por estratagema de doctrinas
de hombres que emplean con artimaña, con astucia las artimañas del error. Lo Y decíamos hoy. lo importante es que muchas veces esos falsos profetas hacen milagros. Sí. Hacen milagros. Estaba viendo ayer, inclusive, recibiendo la noticia de personas en Israel que probablemente, yo lo interpreto así, que probablemente por su nivel de consagración y de concentración hacen milagros. Yo pensaba, debe ser por su nivel de santidad, no lo sé, pero ahí en Jerusalén hay personas que lo hacen. Entonces, ¿por qué no puede suceder de que un falso profeta haga milagros? Pues la Biblia lo está diciendo. Dice, y se cumpliere la señal o maravilla. Exacto. Una señal es un suceso sobrenatural en el cielo y una maravilla es un suceso milagroso en la tierra. Y son capaces de hacer señal o maravilla. No. Y que se cumpla su señal y maravilla, que es la prueba del profeta, que se cumpla su señal y maravilla. Entonces, aunque la prueba del profeta se cumpla, está prohibido obedecer sus instrucciones cuando te quiere apartar de la Sagrada Escritura, cuando te quiere llevar a los ídolos, cuando te quiere engañar y hacerte apartar de lo que dice la palabra de Dios. Dice que no debían dar oído a la palabra de tal profeta y a su vez no debían tener compasión de él. No debían tener compasión. No, ¿cómo va a decir eso? Sí, lo dice la Biblia. No debían tener compasión de él. No, en el versículo 3, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Yahweh, vuestro Dios, os está probando. No deja que haga milagros. Como cuando hablaba Jesús. Cuando hablaba Jesús y decía, en tu nombre profetizábamos, en tu nombre echábamos fuera demonios, en tu nombre hacíamos milagros. Y él dice, yo les declararé, nunca os conocí hombres sin Torá, hombres que no obedecen la palabra de Dios, hombres sin ley, hombres pecadores. El pecado es transgresión a la ley. Entonces, es muy importante que entendamos esto. Si escuchamos a falsos profetas que llegan a decir cosas tan aberrantes como que Jesús crucificó la Torá, crucificó la ley, que Jesús abolió la ley, claro, que Jesús abolió a Moisés, que ahora hay una nueva ley que es relativa, es una ley ambigua, es la ley del amor. ¿Saben cuántos pastores yo escuché decir que ahora la ley de Moisés está abolida, que ahora hay una nueva ley que trajo Jesús, que es la ley del amor? Ahora, ¿Dios no es amor? ¿Que es nueva la ley del amor? ¿O la Torá no es la ley del amor de Dios por su pueblo? Por su pueblo, claro que sí. Entonces, si creemos que Jesucristo abolió la Torá de su Padre, estamos creyendo que Jesús es un falso profeta. Estamos creyendo eso, estamos diciéndolo, creo que Jesús abolió la Torá de su Padre. Es un falso profeta, porque nos está apartando de la Torá de su Padre. Un falso profeta que vino a sacarnos de la obediencia a Dios. Por eso él mismo dijo, ustedes ni piensen que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Para cumplir. Es el incitador, del 7 al 12, el incitador al descarrío. Al descarrío. Ningún intento no se puede admitir ningún intento de incitar a la gente a adorar ídolos. Por más que sea una persona muy cercana, ¿sí? Muy cercana, porque justamente esa fue la artimaña que usó Satanás allá en el Edén, cuando tentó a Adán por medio de Eva, y también intentó tentar a Jesús por medio de Pedro. Y justamente, ¿no? Adán fue seducido por Eva. Y Pedro le dijo a Jesús que no fuera a la cruz, de alguna manera, ¿no? Entonces siempre hasta usa Satanás astutamente a esas personas más cercanas para que de alguna manera como que se nos sea más difícil resistirnos a esa tentación de desobedecer a Dios.
Y lo mismo hicieron, por ejemplo, los levitas, cuando allá en el momento del becerro de oro, ellos no dudaron en sacrificar o matar a quien Dios había establecido porque habían sido desobedientes a sus instrucciones. Y habla del 13 al 19 de la ciudad rebelde. Exactamente. La ciudad rebelde, hasta una denominación completa en la actualidad puede ser rebelde. Hasta un ministerio completo puede ser rebelde. Totalmente. Ah, no, pero somos legales, tenemos fichero de culto. Hasta un ministerio completo, con fichero de culto y todo, puede ser una ciudad rebelde. Rebelde. Sí. Tremendo, tremendo. Casi todos, si sus habitantes se dejan arrastrar hacia apartarse de la palabra de Dios. Hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tener mucho cuidado. Es incitar a la idolatría, apartarse de la palabra de Dios, apartarse de las instrucciones precisas de la palabra de Dios. Ah, no, pero la palabra de Dios dice acá, pero nosotros le vamos a buscar la vuelta para no cumplirlo. Dice esto la Biblia, Dios dice esto, pero nuestra congregación le va a buscar la vuelta para no cumplir lo que Dios dice. Como dicen en el mundo, echa la ley, echa la trampa. Entonces, hay pastores que son tramposos, hay profetas que son tramposos, que echan la ley, dada la instrucción de Dios a través de Moisés, dicen echa la ley, echa la trampa. Así que si nosotros hacemos esto o aquello de tal manera y lo hacemos así, y en lugar de hacer la cena familiar del día de reposo, hacemos una reunión en la congregación, entonces echa la ley, echa la trampa. Está llevando a la congregación a los ídolos. Y fíjense la maldición que hay. No se las voy a decir. Usted lea la maldición que establece esta porción de la Biblia hacia esos falsos profetas. Por eso Jesús en Mateo 7:15 decía, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por su fruto los conoceréis. ¿Dónde sacó Jesús que todo buen árbol o árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego? De esta para allá, de esta porción. Porque fíjense cuál es la consecuencia y qué es lo que se debe hacer con el falso profeta. Ahí va a entender por qué Jesús usó esta imagen, la tomó visual de la palabra de Dios, la tomó de la Torá de su padre. La Torá de su padre no está abolida. Entonces... Y permíteme que te agregue, y esto lo podemos relacionar con la porción del Nuevo Testamento de Juan que leímos, donde nos hace un contraste claro de Yahshua, ¿no? Y presenta a Yahshua como el profeta, como ese profeta que se le había prometido a Moisés, que profeta como él, Yahweh, Dios iba a levantar, ¿no? Entonces el gran contraste entre los falsos profetas llevándonos a los ídolos y a pensamientos humanos, cualquiera sea, y Yahshua todo el tiempo llevándonos, aún enfrentándose al sistema religioso de la época, Yahshua llevándonos a cumplir y a explicar y a poner en el contexto correcto toda la palabra de Dios. Por eso, para terminar este capítulo 13, le voy a decir esto, que dice allí, que a toda la ciudad rebelde se la declara ciudad rebelde, y a los culpables, y los culpables son pasados por la espada, y la ciudad, y todo lo que hay en ella debe destruirse. La ciudad debe permanecer como un montículo de ruinas, prohibiéndose que se reconstruya jamás. Pero si menos de la mayoría de la población, si no es la mayoría, la que sucumbió ante esta tentación, se le trata... algunos, claro, se los trata de manera individual. Claro. Se los juzga no a toda la ciudad, no a toda la congregación, sino a esos que individualmente desobedecieron. Y a esos se los condena a ser apedreados. Siempre, ojo, a ser apedreados, lean capítulo 13. Siempre que se le haya advertido debidamente y que su pecado haya sido frente a testigos. Entonces,
voz del que clama en el desierto. El Señor nos ha llamado como voceros de Él, voceros de su palabra. Ser portavoz, ser profeta de Dios es transmitir la palabra de Dios. Versículo 14. Capítulo 14. En este capítulo, ya estamos en 24, Sí. nos quedan 6 minutos. En Sí, 6 pero minutos, de acá sí quisiera decir algo muy interesante. Comienza el capítulo 14 diciendo, hijos sois de Jehová, hijos sois de Yahweh vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. ¿Por qué? Y vuelve a decir en el 2, porque eres pueblo santo a Yahweh tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Como hijos de Dios, los miembros de su congregación saben que el fin de la vida terrenal del cuerpo no implica la muerte eterna. A pesar de, obviamente, esta semana la verdad tuvimos varias noticias de personas que habían perdido la vida, ¿no? Esas fallecidas. Fallecidas, exactamente. Y la verdad que obviamente un fallecimiento produce un dolor natural, ¿no? Por perder a un ser querido. Sin embargo, su pueblo, sus hijos, no deben sentirse tan aterrados por la muerte a tal extremo de llegar a mutilarse el cuerpo. Se debe dejar en claro que es normal llorar y lamentar la muerte de un ser querido. Por ejemplo, vemos en la Torá a Abraham que lloró por Sara, o vemos a Israel cuando lloró la muerte de Moisés y de Aarón. Sin embargo, hay una advertencia: no se cortarán la piel ni se harán calvicie. Tonsura, ¿no? Dice tonsura es Tonsura. calvicie, es esa rapada de un pedazo de cabeza. Y básicamente, ¿por qué? Básicamente porque nosotros, como hijos de Dios, creemos que esa persona en algún momento la vamos a volver a encontrar. Creemos en la vida eterna que obtenemos a través de Yahshua, quien es el que pudo vencer la muerte. Entonces, no estamos diciendo no llorar, no estamos diciendo no hacer el proceso natural de duelo. Todo duelo tiene un proceso. En la Torá inclusive dice, había algunos duelos que eran 30 días, otros duelos que llegaban a ser hasta un año. El duelo en sí mismo, podríamos hablarlo otro día, tiene distintas etapas, ¿no? Por las cuales hay que pasar. Pero que una cosa es vivir el duelo, hacer el duelo, y otra cosa es caer en la desesperación y en la autoflagelación, porque de alguna manera entonces no se estarían ellos diferenciando del reino de la totalidad de las naciones que existían en ese momento. Y el resto del capítulo habla de los alimentos permitidos, alimentos prohibidos, que ya lo hemos estudiado en otra. Levítico 23, no, Levítico 11. Ya lo hemos estudiado, entonces Sí. no vamos a volver sobre lo mismo. Váyala para allá o lea con detenimiento y relaciónela. Después habla del diezmo y de comer el diezmo. Luego habla de no desamparar al levita, el levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene ni parte ni heredad. Después vamos al capítulo 15, que habla de la condonación de préstamos en el 7º año, de toda deuda, de todo préstamo. Es muy importante eso en cuanto a los préstamos. Y del 7 al 11 habla del menesteroso. El menesteroso es el indigente, es el que pide limosna. El menesteroso es el indigente, el que pide limosna. Entonces, cuando haya algún menesteroso en alguno de tus hermanos, ¿qué es lo que está diciendo? Está hablando de lo que se llama la sedaká. Sedaká es una palabra hebrea que muchas veces se traduce como justicia y bondad. Y la verdad, yo lo he estudiado y no me gusta tanto la traducción de justicia y bondad, porque parece que fuéramos buenos cuando damos al menesteroso o al pobre, al indigente. Es un acto de justicia. Es justicia de allá, es justicia y bondad, o justicia, pero no me parece bondad. Solidaridad. Me parece mejor solidaridad. ¿Por qué no bondad? Porque no es parte de mi bondad, es parte de mi solidaridad, de ponerme en el lugar del otro.
Eso es solidaridad. Me pongo en el lugar del otro y comparto lo que tengo. Eso es solidaridad. Entonces, para mí Sedaká en hebreo debería ser traducido al castellano como justicia y solidaridad. Entonces, ahí habla claramente de que no debemos endurecer nuestro corazón ni cerrar nuestra mano al pobre. Y que no solo es significativo dar esta sedaká, sino que también es importante la manera en que lo hacemos. Endurecer el corazón se refiere a volvernos insensibles e inmunes a la necesidad del otro. Debemos dar una y otra vez, hacerlo con bondad, hacerlo de todo corazón y sobre todo ser sensibles a los sentimientos de la persona necesitada, que la verdad, cuando la persona está en ese lugar, se siente humillada por tener que pedir ayuda. Entonces, no solamente debemos ayudarlo económicamente o con cosas materiales, sino que también otra cosa que podemos hacer es darle palabras de aliento al pobre. Pedir ayuda es una experiencia humillante, así que debemos ser lo suficientemente cuidadosos, delicados, prestar atención para levantar el espíritu de las personas necesitadas. Y como decía Horacio, sedaká es mucho más profundo que caridad. Se refiere a justicia y también a solidaridad. Y dice, porque básicamente esto nos recuerda que todo lo que tenemos no es nuestro. También lo hemos estudiado en otras porciones, ¿no? Todo lo que Dios nos confió, Él nos lo dio para que lo podamos distribuir, porque Dios es el dueño de todo. Él dijo, mí es el oro y mí es la plata. Todo le pertenece a Dios. Cuando nosotros damos, solo estamos devolviendo algo de lo que Él nos confió. Con el acto de dar, nos volvemos mejores personas y más generosas. Y vuelvo al punto del principio. Por eso es importante mirar, ver, estar despierto, no ser insensibles a la necesidad de nuestro prójimo. Y Jesús dijo en Lucas 6:30, a cualquiera que te pida, dale, y a que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Upa, ¿cómo es? No pidas que te lo devuelva. Bueno, se lo dejo para meditar durante este día. Y le dejo para meditar Proverbios 11:24, que dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y Proverbios 19:17 dice, presta, a Yahweh presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Quiere decir que Dios se convierte en nuestro deudor, nos convertimos en acreedores de Dios según esta palabra. Y en el capítulo 16 nos habla de las 3 festividades de peregrinaje, las 3 fiestas anuales de Israel que ayudaban en gran manera a conservar la comunión del pueblo con su Dios y a preservar el testimonio de unidad del pueblo escogido. Muy importante, preservar el testimonio de unidad del pueblo escogido, separado, que era el testimonio que Dios, que el pueblo debía dar ante el mundo. Entonces habla de Pesaj, de Pascua, habla de Pentecostés y habla de la fiesta de los tabernáculos. Entonces, y en todos los casos vuelve a hablar de la alegría, la importancia que Dios le da a la alegría, presentarnos delante de Él con nuestras ofrendas, con nuestros diezmos, con lo que demos, siempre con alegría. Muy importante que ustedes estudien hoy versículos 16 y 17 para terminar, que se deben presentar con ofrenda. Dice el versículo 17, y cada uno con la ofrenda de su mano, conforme, y esto es lo que quiero que estudien, conforme a la bendición que Yahweh tu Dios te hubiere dado. Conforme a la bendición. Y es muy importante esto porque coincide con la enseñanza del Nuevo Testamento que nosotros damos de lo que Dios primero nos dio a nosotros.
no sé, Pablo en 1 Corintios 16 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es muy importante que entendamos que el que da primero es Dios. Dios nos da para que demos. Por eso 2 Corintios 8:12 debe ser que será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Entonces, y en 2 Corintios 9 también, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. Siempre Dios te enriquece para que des. Él prospera la sementera, la semilla que tienes para sembrar. Eso léanlo ahí en 2 Corintios capítulo 8 del versículo, 2 Corintios capítulo 8 y 9, versículos del 8 al 11. Así que bueno, esto es brevemente y sintéticamente lo que teníamos hoy para compartir con todos ustedes. Muy brevemente, y les damos gracias a todos ustedes y a Dios porque nos permitió enseñar la riqueza de esta porción de las Sagradas Escrituras. Y por supuesto lo esperamos nuevamente en la próxima semana, en una nueva porción del Pentateuco. Gracias por estar, Dios los bendiga. Gracias por estar, Shabbat Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.